¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días. A ver, checando micrófono, checando volumen, ¿cómo están? Uno, dos, tres, probando, probando. Mi mamá me mima, ese oso sí se asea. ¿Todo bien? Perfecto, bueno, pues comenzamos, ¿no? Es hora, ya es tiempo. Y pues les doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Correcto, adelante, ¿cómo han estado? Saluden. Saluditos, saluditos por allá, toda la gente que está conectada. Aquí en nuestra tradicional sesión de Dominando la Nómina con nuestros amigos de la nómina.com.mx. Déjenme cerrar el Facebook porque si no va a estar aquí molestando con las notificaciones y vamos a estar ocupados un buen rato aquí platicando con ustedes. Saludos, saludos a todos. Bueno, el día de hoy quisiera tocar algunos temas que tienen que ver con nuestro manejo tradicional de la nómina. No me gusta traer el cuello así suelto, pues para eso son los botones, ¿verdad? Fíjense que cuando comenzamos a dar nuestras primeras sesiones de taller de nóminas, lo que le comento mucho a los muchachos participantes, a los asistentes, es que se vayan con la filosofía de trabajo de que la nómina son muchos detalles que hay que cuidar. Es un trabajo muy especializado, muy importante y depende de nosotros muchachos que le demos el valor que se merece. Hacer la nómina no lo hace cualquiera, lo haces tú. Y tú con el conocimiento, y tú con la práctica, y tú con el quehacer del manejo y de la administración del recurso humano, pues eso te da las armas suficientes para poder salir adelante en este trabajo. Agradecemos muy profundamente a nuestros amigos de Nominax el patrocinio para llevar a cabo estos webinars tradicionales y que nos presten el espacio y que me permitan a mí, su amigo licenciado Pepe Soto, platicar con ustedes acerca de estos aspectos eminentemente prácticos que les ayudan en este diario quehacer que es administrar la nómina, que es un trabajo muy, muy, muy importante. Y con la ayuda de Nominax, puedes tú contar con el apoyo de un sistema electrónico que se encuentra instalado en la nube. No vas a tener que instalar nada en tu computadora. Eso significa que la semana que entra es Semana Santa, chicos. Y nuestro trabajo es muy importante y es cierto. Y déjame te platico rápidamente. Cuando yo comencé a hacer nóminas, pues era muy difícil que nos permitieran salir en Semana Santa, que pudiéramos aprovechar esos días de asueto, pues teníamos que pagar nómina. Entonces, el banco nada más cierra el viernes, entonces debíamos tener lista el del depósito o el efectivo, porque antes ni siquiera depositábamos todo, teníamos que ensobretar en forma manual. Teníamos ahí nuestra mesa con el dinero y los billetes y monedas, y agarramos el sobre de nómina del trabajador, su sobrecito de esos amarillos, y ahí íbamos guardando el dinero de cada uno de los trabajadores. Hoy, cuando te acercabas a con los últimos trabajadores, los últimos 5, y veías que te quedaba muy poquito dinero, era una sufridera. A ver, los que sean antiguos como yo, que hayan manejado nóminas desde hace muchos años, pues no me dejarán mentir. Ya cuando te quedaban los últimos trabajadores, rezabas porque no te faltara el dinero, porque, hijo, que te faltaran 100 pesos, ay, no. Tener que buscar a ver a quién le pusiste 100 pesos de más en los sobres. Ahora el hecho de depositar, pues sí, ya nos ayudó a evitar este estrés que significaba ensobretar la nómina. Ahora ya nada más que te cheque, con la ayuda de Nominax, preparas ya tu archivo que va a ir al banco para la dispersión de los salarios. Oye, qué chulada, y además tú te preocupas por capturar correctamente tus incidencias, afectas tu nómina y con Nominax tienes el timbrado ilimitado, timbrado que ya
debimos empezar a hacer desde el día 1 de enero. Tu primera nómina ya debiste haberla timbrado con el complemento 1.2 y nuestros amigos de Nominax ya tenían todo previsto, ya tenían todo listo y ya no tenías tú la preocupación de esperar hasta el mes de abril a ver si tus timbres con el complemento 1.1, si quisiste hacerlos con ese complemento, pues tener que volver a timbrarlos con la versión 1.2. Por cierto, entonces me voy a adelantar las fichas, las láminas, porque por ejemplo, esta es una situación que vimos la semana pasada porque terminó el mes de marzo y el sábado 1 de abril, pues entonces ya terminó esa facilidad que dio el SAT a los patrones para la realización de su timbrado. Entonces, fíjate cómo fue fácil hacerlo con Nominax. Ya desde los últimos días del mes de diciembre, pues nada más era dar de alta el ejercicio y configurar tu empresa con los nuevos elementos que trae contemplado el complemento 1.2, del cual el SAT nos informó desde el mes de octubre de 2016. Nominax nos dio un documento llamado actualización del complemento 1.2, el cual únicamente era seguir los pasos, capturar los datos del patrón. En caso de que fuera persona física, habría que adicionar su CURP, había que seleccionar el régimen fiscal del patrón, que era un campo nuevo, y revisar nuevamente nuestros conceptos de percepciones y deducciones para acoplarlos a los conceptos que señala el SAT. Entonces, era una labor un poquito de arrastrar el lápiz, nosotros como noministas, pero pues Nominax nos facilitó mucho el camino. Simplemente aquellos campos nuevos había que configurarlos sin ningún problema. Entonces, con la ayuda de este documento pudimos hacer eso. Ya que teníamos configurada en forma correcta nuestra nómina, realizar el proceso que ya sabemos, pues es recabar los datos de las incidencias que nos dan nuestros supervisores. O sea, eso sí, muchachos, acostumbren, involucren a todos los encargados de área, de departamento, a todos aquellos que manejen personal, que manejen trabajadores, que tengan trabajadores a su servicio, involúcrenlos para que ellos nos entreguen sus reportes de incidencias de nómina. Los supervisores, los jefes inmediatos saben, deben de tener la obligación de conocer a su gente, de saber si trabajaron o no trabajaron en el periodo completo, ya sea que manejes periodos semanales o decenales o catorcenales o quincenales. Entonces, tú debes de darles un formato, no importa que nos veamos un poquito burocráticos en ese sentido, ¿no? Tú dales un formato en el cual traiga los datos de los trabajadores que están laborando en ese departamento para que el jefe, cuando termine el periodo, inmediatamente al otro día, te dé ese reporte, porque él sabe qué empleados trabajaron. De acuerdo, tú tienes tu lista de asistencia, pero de todas maneras, el supervisor, todos los días antes de empezar a trabajar, pues debe revisar quién vino y quién faltó, porque él ya trae su plan de trabajo que no lo hace el mismo día, sino desde días antes. O sea, estamos a martes, el supervisor ya debe saber qué es lo que va a hacer mañana, el jueves o el viernes. O sea, ya tiene su plan de trabajo para toda la semana. Y debe también estar preparado para el caso de que algún trabajador llegara a faltar, se le llegara a incapacitar o se le vaya de vacaciones. O sea, todo eso le mueve su plantilla de personal. Y eso él lo sabe. Si tú lo involucras, le dices al supervisor, mira, aquí está tu lista de tu gente, aquí está nombre, el número de nómina, pues esa es nuestra llave de acceso a la información de cada trabajador, su número de nómina, el nombre, de puesto, departamento y los días de la semana. Yo a mí, así sí me gusta darle a mis supervisores
el formato para que ellos a su vez me devuelvan la información, ya que ellos palomeen si el trabajador acudió, le pongan una F si es falta, una P si es permiso, la V si está de vacaciones, la I si está de incapacidad. Si me pone el supervisor 3 días de incapacidad, luego rastrear el documento, hablarle al trabajador, porque yo tengo los teléfonos de todos. A ver, trabajador, me dice tu supervisor que la semana pasada faltaste 3 días por incapacidad. Sí, es que estuve enfermito. Bueno, ¿dónde está su certificado? ¿Te dio tu incapacidad el Seguro Social? Sí, sí me lo dio. Entonces, mándamela. ¿Ves que no tengo con quién mandarla? Bueno, pues ni modo. Te mando yo a mi mensajero para que tú me des ese formato. Entonces, qué importante es nuestra labor como noministas y pues si contamos con un sistema como Nominas que nos facilita la vida, que nos calcula automáticamente nuestros conceptos, ya los tenemos bien configurados, ya sabemos cómo pagar tiempo extra, cómo pagar prima dominical, pues simplemente será capturar incidencias, calcular, afectar, timbrar y hasta incluso Nominat nos permite enviar los comprobantes PDF a los empleados si ellos tienen su casilla de correo o si quieren accesar a un lugar en la nube, pues también pueden descargar sus recibos de pago de salarios. Entonces, abusados con eso, muchachos, hay que ser más efectivos, más conscientes en el manejo de la información de la nómina. Bueno, también la semana pasada tuvimos por ahí un detallito con el SUA, Sistema Único de Autodeterminación. A ver, me dicen que por ahí se está cortando la voz. Ahorita sí tiré el micrófono por accidente, pero ya todo bien, ¿verdad? Si hay algún detallito, pues me avisan. Ah, muchas gracias, Dani. Ok, entonces, en la semana pasada tuvimos por ahí un detallito que, pues, eventualmente hay que estar monitoreando la página del Seguro Social en donde está publicado cada uno de los parches. Y el día, ¿qué fue? 29 o 30 de marzo, como a las 10 de la noche más o menos, entré, no sé por qué entré a la página del Seguro Social y me dirigí al lugar donde supuestamente está publicado el parche y no salió nada. Entonces me causó extrañeza. Entonces le piqué por aquí, le piqué por allá. Ya ves que para entrar a la página en donde está alojado la liga de descarga del parche, pues tienes que hacer diversos clics. Entonces entré a la página principal de ims.gov.mx, me fui a patrones, me fui a SUA y no estaba. Me fui a la página principal ims.gov.mx, me fui a patrones, luego le di clic en las palabras más buscadas, SUA, y cero, así como vemos en la fotografía de la presentación. No está, simplemente desapareció, solamente estaba habilitada como servicio en línea el ITSE. Incluso, ahora si me fijo, ni siquiera el CIPARE estaba. Entonces, pues inmediatamente escribí el artículo, se los puse ahí en mi página web. Le digo, muchachos abusados porque no está la página donde podemos descargar el parche del SUA. Entonces, eso nos causa un poco de inquietud, así que probablemente el IMSS tal vez nos quiera obsequiar con un nuevo complemento o una nueva versión del SUA. Acuérdense, muchachos, que los contribuyentes que son del régimen de incorporación fiscal, los RIF, ellos pagan las cuotas de seguro social por bimestre, no lo pagan mensual. Lo que son los pagos de los meses, no lo hacen mensual, sino hasta el bimestre pagan los 2 meses. Por ejemplo, ahorita el bimestre enero y febrero eh, lo pagaron las cuotas del mes de enero y las del mes de febrero en un solo pago, más las ramas de seguro de retiro, cesantía y vejez y las aportaciones de Infonavit.
Entonces, por ahí hay un acuerdo en el cual se va a realizar un programa SUA especial para los contribuyentes RIF. Supuestamente este acuerdo señala que los RIF van a poder utilizar un SUA especial, pero no va a ser un SUA de escritorio, va a ser un SUA en línea. Ay, no. De pensar que vaya a ser un SUA como el ITSE o un SUA como el SUA de escritorio. No, déjame, me da pavor, me da terror que vaya a ser un SUA como ITSE o como el CIPARE. Bueno, el SUA no desaparece, totalmente no desaparece. Exactamente, ya checando a partir el sábado más o menos ya estaba habilitado nuevamente la página donde puedes descargar el parche 349, está idéntica, es la versión de febrero 2017. Esa versión pues que tiene el error en cuanto al manejo de la UMA. La UMA lo están manejando desde enero, ya sabemos que en 2017 manejamos dos UMAs, una UMA al 31 de enero y la otra es la UMA de febrero, que termina su vigencia hasta el 31 de enero de 2018, que su valor es de 75.49. Eso no hay problema, pero el SUA pues tiene ese problemita por ahí. Entonces, al momento que nos lo escondieron, entonces yo me imaginé que nos iban a regalar una de dos, o una nueva versión o un nuevo parche. Pues no sucedió ni uno ni otro. Entonces seguimos teniendo ahí en la página del Seguro Social la versión 349 sin ningún cambio. Sigue siendo la misma versión que ellos mismos reparcharon. ¿Se acuerdan que primero sacaron la versión 349.1, después la cancelaron, la suspendieron y 2 o 3 días después volvieron a habilitar el parche 349? ¿Sí? Entonces, esa es la versión que estamos manejando. En vez de ponerle versión 350, le dejaron 349. Pero mucha gente pues se confundió, no sabía qué hacer. Entonces las recomendaciones eran pues desinstala completamente y vuelve a bajar el parche 349, el que tiene fecha de febrero. Pues fue un detallito que queda ahí para la anécdota, en la cual pues como noministas pues debemos estar al pendiente, y si no estás tú enteramente, pues para eso cuentas con la ayuda de este servidor. Bueno, ahora que vamos a pagar las cuotas de marzo del Seguro Social, mis estimados amigos, abusados con el SUA, Sistema Único de Autodeterminación, porque si ya vas a empezar a hacer los cálculos, si por ahí tu departamento de finanzas o el departamento de contabilidad ya te está pidiendo que tengas listo el pago que se va a efectuar por el mes de marzo, entonces en el momento en que tú entras al SUA a calcular el mes de marzo, el SUA te envía este primer mensaje. Si tú entras al SUA y quieres hacer el cálculo, te manda este mensaje. Dice, al momento que realizas el cálculo, entras al SUA, cálculos, pago oportuno del mes de marzo de este año, te envía este mensaje. Dice, favor de actualizar la prima de riesgo de trabajo vigente a partir del mes de marzo. En caso de no proceder su modificación, registra de nueva cuenta la del periodo anterior. Bueno, aquí suceden dos cosas, muchachos, para que tengan ahí especial cuidado. En el SUA es obligatorio que tengamos una prima de riesgo de trabajo en el mes de marzo, registrada, capturada en el mes de marzo de cada año. Por ahí algunos patrones no modificaron la prima de riesgo de trabajo por varias circunstancias. Una de ellas pues, es que su cálculo, el resultado de la nueva prima, fue idéntico a la del ejercicio anterior. Entonces, el artículo 32 del reglamento te permite que no presentes la declaración. Ok, ahorita regreso a su pregunta, Fernando, nada más termino con
con este detallito del SUA. Sí, me recuerda ahorita. Entonces, ocurre en esas situaciones de que a lo mejor el patrón no estuvo obligado a presentar la declaración porque a lo mejor el cálculo le resultó idéntico a la prima a la prima de riesgo de trabajo anterior. Por ejemplo, en 2015 el patrón traía una prima de 1.5. Revisa su siniestralidad, elabora su cálculo por todos los casos terminados en 2016, 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, hace su cálculo y resulta que el resultado es igual a 1.5. Entonces el patrón dice, ah, caray, mi prima anterior del 2015 es 1.5. El cálculo de mi siniestralidad del 2016 me sale 1.5. Entonces, como 1.5 2015 es igual a 1.5 2016, por lo tanto, no estoy obligado a presentar declaración. Por lo tanto, me quedo con la misma prima. Perfecto. Pero el SUA tiene por ahí un candadito de control en el cual nos obliga a que cada año tengamos capturada la prima de riesgo de trabajo, independientemente de que ésta haya cambiado o no. Entonces, me dice este patrón, oye, licenciado, pues tengo esa prima de 1.5 2015. 2016, el resultado del cálculo es 1.5. Entonces, ¿qué hago con el SUA? Bueno, no importa, vas a tener que entrar a tu menú de actualizar patrones. Seleccionas el patrón con el cual tú vas a trabajar, porque recordemos que en el SUA podemos tener varios registros patronales. Bueno, entonces seleccionas el patrón con el cual tú vayas a elaborar. Entonces, entras aquí a la ventana donde está la prima de riesgo de trabajo, seleccionas el mes siempre va a ser marzo, seleccionas el año, en este caso 2017, porque es la prima, que no importa que sea la del ejercicio 2016, tiene vigencia, porque así también nos lo señala el artículo 32 del reglamento, que la prima calculada va a tener vigencia a partir del 1 de marzo del año posterior al que correspondió el cálculo. Va a tener esa vigencia del 1 de marzo al último día de febrero del siguiente año. Entonces, en este caso, capturamos en nuestro SUA, en nuestro Sistema Único de Autodeterminación, la prima, seleccionamos el mes de mes de marzo, el año 2017 y capturamos el resultado de la prima. Me dices el patrón, entonces le pongo la misma, no importa que no haya cambiado. Ah, exactamente. Entonces aquí en la ventanita, pues es ese mismo caso. El patrón tenía una prima de 0.54, su siniestralidad, su cálculo 2016 fue idéntico, entonces él captura marzo 2017 la misma prima. Le das clic en actualizar, te dice el SUA que si quieres confirmar los datos, tú le dices que sí, te envía el mensaje de que los datos han sido debidamente actualizados. Para que tú estés seguro de que la información que aparece aquí en la mini ventana de primas es correcta, le das clic en el botón de imprimir. Ese botón de imprimir te va a traer el listado, de las primas de riesgos de trabajo que tú tengas en tu empresa desde que la diste de alta en el SUA. Entonces, en el caso de este patrón, tiene primas de riesgo de trabajo desde el 2015 y no ha variado, siempre ha sido la misma. Entonces, aquí está lo que acaba de capturar, que es la prima de marzo 2017, y le pone la misma que tuvo en el ejercicio anterior, por este fue el resultado de su cálculo. Entonces, no importa que no haya presentado su declaración, debe modificar la prima en su menú de patrones, en su ventana de patrones, y que realizar esa adición de la prima nueva de 2017 para que el SUA le permita realizar el cálculo. Si no hacemos esta actualización, muchachos, el SUA no te deja hacer el cálculo. Entonces, necesariamente
Si te sale en tu ventana de cálculo pago oportuno del mes de marzo este mensaje, pues vas a tener que acudir a tu ventana de actualización de patrones para capturar la prima de riesgo de trabajo correspondiente al mes de marzo 2017 y capturas la prima. Y ya con eso, ahora sí, cuando tú vayas al menú de cálculo pago oportuno del mes de marzo, pues ahora sí ya vas a poder realizar el cálculo de forma correcta. A ver, ahora sí regreso a la pregunta de Fer, que anda por aquí. Dice Fernando Mendoza: ¿cómo sé que el programa en el que llevo mi nómina está actualizado a la versión del SAT? No me da la versión 1.2, sino la propia al inicio del año. Me pidió todos los complementos. ¿Con eso basta o debo buscar la versión? Bueno, chéquese su XML y imprima ahí en pantalla o en su impresora, imprima algún XML de sus trabajadores. Por ahí, dentro de los datos, debe venir precisamente cuál es el complemento que le está mostrando su proveedor. Déjeme decir, a ver si tengo por aquí un ejemplo para mostrárselos. Algún XML de nóminas que tenga aquí en esta máquina. Si no, ¿cómo podríamos hacerle? Dani, con la ayuda de Dani, ¿no tendrán por ahí algún XML que pudiéramos compartir aquí en pantalla de los que nos da Nominax, para que se vea ahí que efectivamente están utilizando el complemento 1.2? Porque por ahí viene, en algunos de los datos, viene el tipo de complemento que se está usando. Lo que pasa es que en esta computadora no tengo algún cliente con nóminas y no tengo timbrado. Entonces vienen esos dos datos. Ahí está, lo que nos está diciendo Susi. Atento, Fer. Más o menos a la altura de donde vienen los datos del trabajador, ahí viene la versión del complemento. Acuérdense, muchachos, que la factura electrónica tiene dos partes. Lo que es el llamado el tronco común. El tronco común es el que utilizan todas las facturas electrónicas. Y la parte de abajo es la adenda, el complemento, efectivamente, en el que, dependiendo del tipo de factura que tú vayas a expedir, es la información que debe traer. Entonces, en el caso de nosotros, nóminas, debe traer esa información del tipo de complemento que estás utilizando, ya sea el 1.1 o el 1.2. Gustavo de Tepatitlán: si el trabajador ya no presenta incapacidad porque el IMSS le va a otorgar pensión permanente parcial, ¿cómo debo manejar en mi programa de nómina esos días mientras le otorgan su pensión? Y yo en ese caso le pongo, ¿quién hizo la pregunta? Gustavo. En ese caso, Gustavo, yo le pongo, gracias, Dani. Ya nos aclaró Susi, entonces ya no hay problema. Sí le quedó claro, Fernando. Ahí ya nos contestó, nos ayudó Susi para que localice cuál es la versión de complemento que está utilizando su sistema. Bueno, entonces, en cuanto a la pregunta de Gustavo, ¿cómo manejen su programa de nómina? Póngaselo como permiso sin goce. ¿Sí? Póngaselo como permiso sin goce. Acuérdese que en el SUA y para efectos de seguro social, pues solamente le podemos poner 7 días de ausentismos al mes. No hay problema. O sea, el patrón efectivamente va a pagar cuotas de más, pero no podemos dar de baja al trabajador. Entonces, hay que esperar la resolución del seguro social y ya dependiendo de la resolución, nos sentamos a platicar con el trabajador, porque sí, va a tener por ahí alguna limitación funcional derivado de ese accidente de trabajo. Entonces, si hay un lugar donde acomodarlo, pues se le puede acomodar. No debe realizar las mismas labores.
Por ejemplo, si es un chofer, le van a dar una incapacidad porque a lo mejor se fracturó la mano. Entonces, esa incapacidad permanente derivado del riesgo de trabajo le impide manejar, pero sí puede hacer otras labores. Ya eso depende de la empresa, ya depende del patrón, Gustavo. Si hay donde acomodar al trabajador, se le acomoda, si no, se le da de baja. ¿Con qué fecha de baja lo damos? Con la de la resolución. Me dice usted, Gustavo, como patrón, oye, pero es que pagué cuotas de más. Bueno, pues ni modo. Hay que solicitar la devolución. Ejemplo, que el trabajador ya no le dieron incapacidades el 31 de marzo. Entonces usted le pone permiso sin goce. No está trabajando. Estamos esperando a que le den la resolución. ¿A qué estamos hoy? A 4 de abril. Bueno, pues apenas hoy le entregaron la resolución. Obviamente la resolución va a traer fecha del 1 de abril porque el 31 de marzo fue la última incapacidad que le dieron. Entonces la resolución va a traer fecha del 1 de abril, pero apenas nos la entregaron hoy. Entonces usted le puso ausentismos. Bueno, como estamos apenas a 4 de abril, pues no hay ningún problema. No vamos a pagar cuotas más que las de retiro. Entonces, en el mes de mayo, que paguemos las cuotas de abril, solicitamos la devolución de estos 4 días de aquellas ramas de seguro que pues, el SUA nos va a calcular. Pero como estamos en tiempo, 4 de abril, pues sí lo podemos dar de baja con fecha 31 de marzo. Estamos dentro del plazo de los 5 días hábiles. Entonces, abusados, son muchos detalles y hay que estar pendientes. Y con mucho gusto, pongan su pregunta ahí en el foro de la nómina.com, y ahí con mucho gusto los ayudamos. Desgraciadamente no puedo yo estar conectado todo el tiempo ahí en el chat, por eso pues rara vez me ven respondiendo preguntas en el chat, pero en el foro, pues por ahí de vez en cuando me doy un tiempito, reviso si hay preguntas y con mucho gusto las tratamos de contestar. Bueno, pues entonces aquí el timbrado de abril, muchachos, con el timbrado de nuestras nóminas, pues tiene que ser con el complemento, ya obligatoriamente, tiene que ser con el complemento 1.2. Si ustedes utilizaban otro sistema de nómina, en el cual, pues debido a las circunstancias tan especiales que se requerían para poder emitir el XML, entonces a lo mejor tu proveedor te dijo, pues vamos a utilizar por mientras el 1.1 en lo que yo perfecciono mi sistema. Entonces, si tú utilizaste el complemento 1.1, pues ya necesariamente debes utilizar a partir del 1 de abril el complemento 1.2. Ese ya es obligatorio. Si tú timbraste nóminas de enero, febrero y marzo con el complemento 1.1, tenemos, tenemos que realizar el retimbrado de esos periodos, a pesar de que los hayas hecho con el 1.1, tienes que volver a timbrar ahora con el 1.2. Recuerda que hay nueva información. Recuerda que para el 2017 ya no vamos a presentar declaración informativa de sueldos y salarios de todos nuestros trabajadores. Entonces, prácticamente en cada una de las nóminas vamos a estar haciendo esta declaración informativa. Si un trabajador es baja, les damos su finiquito, pues metemos la información necesaria. Cómo calculamos el impuesto, si utilizamos la modalidad del último salario ordinario, etcétera, etcétera. Toda esta información pues ya no la pide de inmediato, casi en tiempo real el SAT. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo debes de tener ya listos tus recibos de nómina timbrados ya con el complemento 1.2? Pues a partir de abril ya es obligatorio timbrar con el complemento 1.2. Si todavía no has realizado el retimbrado de enero, febrero y marzo, pues hay que hacerlo cuanto antes. El SAT nos dio una supuesta facilidad, pero no te preocupes, si ya estamos a 4 de abril y no has retimbrado, pues nada más apúrate a retimbrar
todos tus recibos enero, febrero y marzo para que no vaya a ser la de malas de que el SAT te requiera, de que, oye, los timbres que tú tienes todavía están con el complemento 1.1. Entonces, yo pienso que el SAT, si se da cuenta, pues va a hacerse de la vista gorda, no va a emitir requerimientos. Tal vez te envíen una invitación, te va a decir, oye, patrón fulano de tal, hemos visto que tus timbres de enero, febrero y marzo 2017 están elaborados con el complemento 1.1. Te recordamos que es obligatorio utilizar el complemento 1.2. Pues, eso es lo que yo, en mi opinión personal, es lo que va a es lo que va a hacer el SAT con aquellos patrones que aún no han timbrado este primer trimestre, enero, febrero y marzo, con el nuevo complemento. O sea, les va a enviar un recordatorio. Oye, acuérdate que tus pagos de salarios de enero a marzo debes de timbrarlos con el complemento 1.2. Entonces, a pesar de que ya estemos a 4 de abril, no hay problema. Son timbres extemporáneos, es cierto, pero serán realizados de manera espontánea. Entonces, prácticamente tenemos el tiempo. Háganlo con calma, háganlo bien, no se apresuren y nada más ténganse ahí en su checklist, vayan palomeando cada uno de sus periodos de nómina de enero a marzo, vayan revisándolos, que todos sus trabajadores, todos, altas y bajas, todos estén timbrados ya con el complemento 1.2. Y si tú utilizaste Nominax, pues te felicito porque ya desde el mes de enero ya no tuviste ese problema, porque tú ya con la ayuda de Nominax ya estás timbrando con el complemento 1.2. Entonces, te invitamos a que saques una cuenta gratis. Hay una promoción para que tú puedas contratar el sistema, probarlo. Esta prueba de 30 días, pues obviamente no te permite timbrar, porque el timbrado es oficial, pero sí te permite comparar la facilidad en el manejo y en el uso del sistema para que veas qué noble es, qué ágil es, cómo puedes tú mover la información de tus trabajadores, cambiarlos de departamento, modificarles el salario, bajar la información en TXT para exportarla al SUA, cómo puedes hacer el acumulado de tus percepciones variables bimestrales para la realización de la modificación de salarios. Bueno, estamos en el mes de marzo, no nos toca hacer ese proceso de variables bimestrales, pero nada más que termine el mes de abril, necesitamos hacer ese trabajito. Entonces, chécate en Nominax la facilidad que tienes para hacer todos esos procesos y con la mayor agilidad posible, conectando desde cualquier parte. Te decía, la próxima semana es Semana Santa, entonces si tú quieres tomarte los días de descanso que te brinde tu patrón, porque no son días de descanso obligatorios, no están contemplados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, mas sin embargo, por costumbre, algunos patrones otorgan o el jueves o el viernes o ambos días de descanso. Entonces, si tú los trabajas, pues ni hablar, ¿no? Son días ordinarios. No hay ninguna obligación para que el patrón los otorgue, no hay ninguna obligación para que el patrón los pague de una manera especial si acaso tú laboras el jueves o viernes santo, pues si los trabajas, pues es un día común y corriente. Entonces no hay obligación de algún pago especial, a menos de que estuviera contemplado en tu contrato de trabajo. Entonces, si en tu contrato de trabajo está establecido que el jueves o viernes o ambos días se consideran como días de descanso obligatorio para la empresa, entonces sí, en ese sentido, sí, si los laboras, sí habría que el patrón pagar el servicio doble, perdón, el pago doble por el servicio prestado o como lo tengas contemplado ahí en tu contrato de trabajo. Qué importante es que tengamos en nuestras empresas elaborado el contrato de trabajo.
que la prestación no viene en el contrato, sino en el reglamento interno. Bueno, esta es una condición de trabajo que no debiera estar plasmada en el reglamento. Debiera estar integrada o en un plan de prestaciones o en el contrato individual de trabajo. Sí, el reglamento interior de trabajo es únicamente para ayudarnos a tener relaciones laborales sanas o procedimientos que no tienen que ver específicamente con la prestación del servicio. Ah, en otra sesión, en otro webinar de Dominando la Nómina, podremos hablar acerca de la forma de más idónea de tener nuestro reglamento interno de trabajo. Como verás, son muchos detalles que involucra la administración de personal y tú puedes, hay que tener siempre estos detalles aquí en mente para poder trabajar con ellos. El día de ayer, por ahí también hubo una noticia muy interesante en relación con la Prodecon y el Infonavit. Resulta que dice la Prodecon que el Infonavit ya rebasó al Seguro Social en el segundo lugar de quejas de los usuarios contra los organismos gubernamentales. Vaya que sí es honroso este segundo lugar que ya ha alcanzado el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Y fíjate que la Prodecon principalmente actúa en representación del patrón como contribuyente ante el instituto. Entonces, las quejas de los patrones van en el sentido de que el Infonavit nos cobra créditos que ya están prescritos. Recordemos que la prescripción habla de 5 años para el caso de las aportaciones al fondo de vivienda de cada uno de nuestros trabajadores que tenemos a nuestro cargo. Una vez que nosotros damos de alta a un trabajador en Seguro Social, pues inmediatamente se da de alta ante el Infonavit. No hay que hacer ningún aviso especial al instituto, ya que en los movimientos afiliatorios que nosotros hacemos frente al Seguro Social, se considera que automáticamente el Infonavit los capta. Entonces, esa es una queja de los patrones. Otra queja de los patrones en contra del Infonavit es que el patrón acude a las instancias judiciales, al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, argumentando una violación a sus derechos como contribuyente, y resulta que el tribunal le da la razón. Una vez que el tribunal le da la razón al patrón, el instituto o debiera de dejar de cobrar aquellos créditos con bastantes años, o debiera acatar el fallo del tribunal, y lo cual el Infonavit hace caso omiso. Al hacer caso omiso, pues obliga al patrón a seguir tomando medidas judiciales. Por lo tanto, esto se vuelve en un gasto, en una pérdida de tiempo, y a lo cual el Prodecon pues ya detectó que es una mala situación por parte del Infonavit. Entonces, pues, ¿qué hace? Pues emite una serie de recomendaciones al instituto para que deje de estar realizando este tipo de actividades que lo único que hace es perjudicar a los patrones. Desgraciadamente, la Prodecon no defiende al trabajador y es el caso de que pues, hay muchas quejas también por parte de los trabajadores en contra del instituto. Me dicen muchos trabajadores que tienen quejas en contra del Infonavit porque sus créditos, sobre todo aquellos que están establecidos en veces el salario mínimo, pues no bajan. Me dicen, oye, licenciado, en mi crédito en vez de bajar, sube. Pues sí, efectivamente. Si tú lo tienes establecido en veces el salario mínimo, que a partir de este año el Infonavit ya no los considera así, sino se inventó un nuevo concepto que se llama factor de descuento, porque dice el Infonavit que ya no va a usar veces el salario mínimo, sino la UMA. Bueno, pues ok. Entonces me dice el trabajador, oye, pero es que mi deuda no baja. Dice, efectivamente, no bajará,
porque ya sea que tu crédito se quede como ves el salario mínimo o se convierta en UMAS, pues la UMA cada año va a incrementarse. Entonces, eh, debiera el Infonavit, y eso también es otra queja del trabajador, que el Infonavit pone muchas trabas para modificarle su crédito establecido en veces el salario mínimo a pesos, cuota fija en pesos, con lo cual eso le daría una mayor tranquilidad al trabajador de que su deuda no se incrementaría cada año. Entonces, en el 2015, recordarán los muchachos que el Infonavit lanzó un programa piloto. Dijo 10,000, aunque la semana pasada dijo el director del Infonavit que eran 15,000. Bueno, no es cierto. Fueron 10,000 créditos los que fueron sorteados y supuestamente el Infonavit le iba a avisar a estos sorteados de que acudieran al instituto para que se realizara una reestructura de su crédito de vivienda. El Infonavit tenía que decirle, te tenía que decir a ti como trabajador, a ver, trabajador, tú tienes un crédito en veces el salario mínimo, tienes más o menos una cierta antigüedad y no tienes ningún problema, has sido puntual en tus pagos. Entonces tú puedes reestructurar tu crédito y modificar la forma de pago. En lugar de amortizaciones en veces el salario mínimo, vas a poder amortizarlo en una cuota fija en pesos. Entonces, supuestamente estos 10,000 sorteados debían acudir al instituto. ¿Y sabes qué? Pues el instituto reconoció también este año que ese programa fue un rotundo fracaso. Incluso desde el año pasado yo le pedí información al Infonavit para que me dijera de esos 10,000 créditos, cuántos habían reestructurado. Y me respondió el Infonavit que únicamente 3,000 trabajadores, o sea, el 30%, que es un índice bajísimo, solamente 3 de 10 trabajadores acudieron al instituto a realizar su modificación de amortización de veces el salario mínimo a pesos. Esa es una queja muy común de los trabajadores. Oye, Infonavit, yo quiero cambiar mi amortización de BCM a cuota fija. Y el Infonavit le pone muchas trabas, que debes de tener cierta antigüedad y que no debes de tener ningún punto negro, un punto rojo, de que siempre hayas sido puntual en tus abonos, que no tengas prórrogas, que nunca hayas dejado de pagar. Pues en esta situación de nuestro país, que tú sabes que los patrones de un día a otro cierran, pues también por la situación económica tan precaria, bueno, pues entonces en ese caso el trabajador dice, vaya, la culpa de no haber pagado o la culpa de no tener trabajo a veces, muchas veces no es culpa mía, sino que mi patrón me despide porque va a estar haciendo reajuste o porque cerró, y de aquí a que consigo trabajo, pues pasan meses y yo no puedo abonar al Infonavit. Entonces, pues, desgraciadamente, pues no hay un sistema ágil que le permita al trabajador poder transferir su crédito de BCM a pesos. Supuestamente, esta fue noticia esta semana también de que el instituto iba a emitir nuevas formas, nuevas reglas para que el trabajador pudiera reestructurar su deuda para el caso de que quisiera transformar su crédito de Infonavit de veces el salario mínimo a pesos. Vamos a estar pendientes, pero en todo caso hay que estar muy atentos a los avisos de retención y a la emisión bimestral, muchachos. Esos son los documentos oficiales con los cuales el Infonavit nos avisa como patrones de que uno de nuestros trabajadores tiene crédito de vivienda y que hay que comenzarle a retener. A eso sí está señalado en el artículo 44 del reglamento de pagos de Infonavit, que lo van a modificar también, que nada más hay que estar atentos. Ya les notificaremos de las nuevas reglas de pagos del Infonavit. Eh, Nada más, mientras no cambien, el movimiento sigue siendo igual.
Cuando recibamos el aviso de retención o si no hemos recibido el aviso de retención, la emisión bimestral hace las veces de aviso de retención. Entonces, cuando recibimos el aviso, comenzamos a retener a partir del día siguiente. Que hoy nos trae un trabajador un aviso de retención de crédito Infonavit. Ese aviso lo recibimos hoy, lo firmamos, le ponemos la fecha 4 de abril 2017 y empezamos a retener mañana 5 de abril. Eso no hay problema. ¿Qué pasa si no nos llega ningún aviso? Yo tampoco le pregunto al trabajador. No me interesa si tiene crédito o no tiene crédito, es problema de él. Cuando yo lo contrato, le digo, vas a ganar 100 pesos diarios. ¿Estás de acuerdo? Si el trabajador dice que sí, ok, adelante. Porque hay muchos patrones que se preocupan y le preguntan al trabajador, ¿tienes crédito? Porque si tienes crédito con este salario, no vas a alcanzar a pagar. Sí es una forma de advertencia. Más, sin embargo, no debe ser un criterio o un requisito para contratar o no contratar a un trabajador. Porque si el trabajador dice, oye, es que no me contrataron porque yo les dije que tenía un crédito de vivienda y como ellos me ofrecen un salario muy bajo, me dicen no lo vas a pagar y a mí como patrón me vas a meter en un problema. No es cierto, o sea, a ti como patrón no te afecta en nada si el factor de tu trabajador es muy alto y al final de cuentas su nómina va a ser en ceros o va a salir con muy poquito sueldo. Pues es problema del trabajador. O sea, tú te ajustas, tú vas a retener lo más que alcance. Y tú vas a retener en función a lo que diga el aviso de retención. Bueno, entonces, si no te ha llegado aviso, la emisión bimestral hace las veces de aviso. Entonces, ¿cuál es la última emisión bimestral que tenemos? La de enero y febrero de este año. ¿Cuándo la descargamos? En marzo. Entonces, si el trabajador aparece por primera vez, ¿cómo sabes si el trabajador aparece por primera vez? Pues te vas a la emisión anterior, a la de noviembre, diciembre. Entonces checas al trabajador, a ver, Pepe Soto, aquí está Pepe Soto, en la emisión noviembre, diciembre. Aquí está Pepe Soto, pero nada más trae sus movimientos afiliatorios. No trae información de Infonavit. Ah, correcto. Luego, en la emisión enero-febrero, revisas a Pepe Soto. Ay, Pepe Soto aparece, trae información de crédito. Ok, entonces, como aparece por primera vez en la emisión enero-febrero, tú le vas a empezar a retener en marzo. No te vas a preocupar por pagar esa información. Obviamente, no la pagas porque apenas te estás enterando. ¿Sí? Checas noviembre, diciembre, aparece el trabajador, pero no trae datos de Infonavit. Perfecto. Enero, emisión enero, febrero. La descargas en marzo. Entonces, empiezas a retener en marzo, aunque sea información de enero y febrero. ¿Por qué? Porque así lo determina el reglamento. El reglamento, artículo 44, reglamento de pagos de Infonavit, artículo 44 dice, aviso de retención. Aviso de retención, comienzas a retener el día siguiente al que recibas el aviso. Si no tienes aviso, la emisión será la que tú consideres como el aviso y empiezas a retener el mes siguiente al que corresponde ese bimestre. Entonces, si descargamos emisión enero-febrero, la información se aplica en marzo, o sea, sin ningún problema. Ay, el licenciado, ¿ves que el Infonavit me mandó un requerimiento que pague enero y febrero? No hay ningún problema. Lo cancelas. Cancelas ese requerimiento, le dices al Infonavit, mira, aquí está la emisión anterior, donde está en blanco. Luego, le saco copia a la emisión de enero-febrero y le digo al Infonavit, ¿sabes qué? Aquí aparece por primera vez, aplico reglamento artículo 44, por lo tanto, no tengo obligación de pagarte enero y febrero, porque apenas apareció por primera vez, me estoy enterando apenas y yo empiezo a retener hasta el mes de marzo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, no se me hagan bolas, no se preocupen, no se angustien, sobre todo si el Infonavit pretende, porque sí, es un abusón. Infonavit es un abusón y pretende cobrarles el bimestre en el febrero.
pero ya sabes cómo defenderte, que es una molestia, que es una lata entrar al escritorio, al portal empresarial de Infonavit, y se tarda mucho. También ayer me decía una usuaria, me dice, oye, licenciado, pero es que ya lo aclaré 2 veces, pues aclárela una tercera vez. ¿Tiene la evidencia? Sí, sí tengo la evidencia. ¿Qué es lo que vas a poner como evidencia de que no debes de pagar el bimestre en enero y febrero? Ah, pues voy a sacarle copia a la emisión noviembre-diciembre, copia a la emisión enero-febrero y hago alusión al artículo 44 del reglamento. Perfecto, entonces con esos 3 documentos aclaras ese requerimiento, lo cancelas y te debe de aparecer tarde o temprano aclarado. ¿De acuerdo? Entonces no se me hagan bolas, no se angustien y no se preocupen. Vamos a ver las preguntas porque ya vamos a terminar. Pregunta Francisco Campos, ¿hasta cuándo puedo retimbrar con el complemento 1.2? Usted apúrese, Francisco. Francisco, apúrese, haga el retimbrado de enero, febrero y marzo lo más pronto posible. Hágalo con calma para que no se me vaya a equivocar. Entonces, váyase tranquilamente periodo por periodo y retimbre ya con el nuevo complemento 1.2. Fernando, ok, ya encontró lo de su XML. Versión 1.0, esa es la versión de la factura. Abajo debe tener versión 1.2. Ah, ok, ya la encontró. Está enseguida de fecha inicial de pago. Perfecto, muy bien, Fernando. Ceci, ok, ya le aclara a Francisco que no hay fecha límite, solo hay que hacerlo. O sea, la obligación es timbrar, así que apúrense a timbrar. No lo dejen para después, tampoco se angustien, es que ya estamos en abril, no importa, con calma, hagan el retimbrado con calma. Cada quien toma la decisión si cancela o no cancela los complementos 1.1. Y es decisión de cada quien. ¿Qué les recomiendo? Pues están las dos opciones. Puedes cancelar y retimbrar o únicamente retimbrar, lo que tú decidas. Yo no te recomiendo ninguna de las dos son aceptables. Dice la autoridad que no es necesario cancelar. Bueno, hagamos lo que la autoridad dice. No canceles y retimbra únicamente. Aprovecha esa facilidad que ellos nos dicen. Si hay fecha, era el 1 de abril, nos dice Susi. Lo que comentaron es que si no lo habías hecho, lo hagas. Es lo que te digo, o sea, no considero que la autoridad se vaya a poner exigente, porque han visto la misma autoridad cuando en el sistema, por ejemplo, del SAT de mis cuentas, ellos habilitaron el complemento apenas en el mes de marzo. Pues por eso no hay prisa. Háganlo con calma. Si es bueno eso de pagar el 20% extra y que el crédito baja hasta 5 años, ¿será verdad? Bueno, no sé a qué se refiere. En cuanto al crédito Infonavit, sí, lo que se recomienda es pagar más mensualidades para que no le afecte el brinco de un año a otro por el incremento del saldo de la deuda. Eso sí, lo que recomiendan los expertos de hipotecarios. Jetsi de Ciudad de México, mi patrón no paga en tiempo, siempre lo hace extemporáneo el Infonavit. Los trabajadores que tienen BCM, su deuda es terrorífica. Pues sí es responsabilidad del patrón. Por ahí está el plan de que se modifique la ley del Infonavit para estos casos, de que el trabajador tiene sus recibos de nómina, en el cual el trabajador demuestra que su patrón le retuvo. Entonces, con eso el Infonavit debiera hacer sus ajustes a los saldos de cada uno de los trabajadores. Ya que le cobre al patrón es otra cosa, pero no va a tener nada que ver con el saldo de la deuda del trabajador. Entonces, esperemos que se realice esa modificación lo antes posible para que el trabajador no se asuste en cuanto al alto monto de su deuda, todo derivado porque su patrón no paga.
hay que estar pendientes de la modificación, si viene en regla o si viene en la ley. Ok, gracias. Gaby, si un trabajador demanda a la empresa por despido injustificado, ¿cuánto tiempo debo mantenerlo vigente en el Seguro Social? Y si tiene crédito Infonavit, la empresa está obligada a pagar. Bueno, en este caso, pues depende de lo que le diga su abogado, Gaby. Yo soy de la idea de mantenerlo vigente y pues pagar. Hay una causal en el Infonavit en el cual te permite no pagar, pero necesitas el laudo. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Pagar, no dar de baja al trabajador, no darlo de baja en el Seguro Social y pagar el crédito de Infonavit. Ya cuando tengamos el laudo de la Junta de Conciliación, entonces si pagamos esas amortizaciones de más, solicitar la devolución, que va a ser muy tardado, pues, pero es preferible primero amarrar el asunto laboral y luego amarramos el asunto con el Infonavit y con el Seguro Social. ¿Es un costo para la empresa? Pues sí, acuérdense que los despidos traen aparejados muchos costos, por eso hay que tratar de mantener relaciones laborales sanas y evitar en lo posible los litigios laborales. Fernando, que ha estado muy activo, ¿es necesario llevar el registro de la nómina por número de trabajador? Mi nómina la emito sin enumerar a los trabajadores. Pues ese es control interno, Fer. Para mí es más fácil saber que el trabajador 100 es Fernando Mendoza. Me aprendo más, es entrar a la nómina, buscar a Fernando con el número 100, que andarlo buscando por apellido o por nombre. Pero bueno, ya es manejo de su programa. ¿Debo borrar a los que ya no están en nómina? No, 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 para nada, no, no. No, Fernando, no borre información. Aunque ya el trabajador esté dado de baja, no borre la información. ¿Por qué? En caso de que usted necesite hacer una aclaración, si usted borra al trabajador, ¿de dónde, cómo va a conseguir la información? Entonces, no, no, definitivamente todo el trabajador debe quedarse ahí registrado en nuestras nóminas, tanto en las nóminas como en el SUA. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 5 años, muchachos. ¿Por qué? Porque el Seguro Social, Infonavit, impuestos sobre la renta, las revisiones son por 5 años atrás. Entonces, guardemos toda esa información mínimo por 5 años de nuestros trabajadores. Correcto. Bueno, pues muchas gracias. Les agradecemos mucho su compañía, muchachos. Estamos aquí en lanomina.com.mx y agradecemos mucho a Nominax su patrocinio para que estos webinar dominando la nómina se lleven a cabo en forma periódica. ¿Sí? Entonces, sugiéranos temas y con mucho gusto los desarrollamos. Aspectos prácticos. Ahorita vimos un aspecto eminentemente práctico en el manejo del SUA, en el manejo de los créditos de los trabajadores, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, y con mucho gusto los platicamos, ¿de acuerdo? Entonces, pendientes a nuestra próxima cita y agradecemos nuevamente a Nominax que nos patrocine y que nos permita un momento de su tiempo y de ustedes sobre todo que nos acompañen. Gracias, saludos a todos. Quité la cámara porque como que me congelé, pero aquí estoy, no me he ido. Entonces agradezco a todos. No los saludo porque son bastantes y si hay que cortar transmisión, pues ni modo. Gracias a todos. Adriana, Alexa, Alma, Antonio, Armando, Braulio, Brenda, Ceci, Cintia, Claudia, Ernesto, Fernando Mendoza y Campos, Gaby, Gustavo, Ingrid, Irma, Isamar, Ivonne, Jimmy, Pepe Toño, José de Jesús, Katia,